En el corazón de Antioquia se encuentra un lugar donde el arte se vive, se respira y se moldea con las manos. El Carmen de Viboral es reconocido como la cuna de la cerámica artesanal en Colombia, un legado que ha trascendido generaciones desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Aquí, cada pieza cuenta una historia, cada color, cada trazo y cada diseño refleja la identidad y tradición de su gente. Lo que alguna vez fueron simples utensilios domésticos, hoy se ha transformado en arte que viaja por el mundo, llevando con orgullo el sello de esta tierra. En este episodio de Viajar y Punto, llegamos hasta este mágico rincón no solo para conocer a sus artesanos y descubrir su esencia, sino también para averiguar por qué esta cerámica es tan famosa y qué la hace tan especial. Así es que vamos a ver cómo lo hacen. Bienvenidos al Carmen de Viboral. Les cuento que este lugar maneja algo muy importante, muy auténtico. Es el tema de la cerámica, como pudieron ver, vean. Esos mosaicos en sus fachadas, cerámica Renacer. Ahorita venimos para ahí. Vamos a dar una vueltica por acá, vamos a conocer este pueblo y ya les cuento que sigue. Oigan, les cuento que se ven muchos lugares de cerámica, muchas fábricas. Acá manejan una cerámica diferente, ¿cómo le llamamos? No sé cómo se llamará ese estilo, vamos a averiguarlo todo, parceros, porque es que es algo muy bonito que tiene acá el Carmen. Hace un tiempo cuando empecé a viajar, bueno, en 2022 supe de este municipio, no pensé estar por acá teniendo la oportunidad de grabarlo. Así que bueno, vamos a descubrirlo, a vivirlo. Vean, por acá ya se ve un estilo mucho más colonial. Estamos entrando acá en el centro ya del Carmen. Oigan, bueno, por acá, vean, ahí ya se empiezan a ver unos murales hechos en cerámica. Varios murales. Oigan, qué bonito está todo esto. Parque principal de El Carmen de Viboral, parceros. Oigan, esto está muy bonito. Qué lindo. Amigos, y como estamos en la cuna artesanal de la cerámica, nos vinimos para la Casa de la Cultura. Y acá se encuentra el Museo de la Cerámica de El Carmen de Viboral. Venga, les muestro. Esto está muy bonito. Créanme que qué museo tan lindo. Estoy seguro que en algún momento ustedes han visto este estilo de platos, de cerámicas, de, ¿cómo se llama esto? Teteras. Bueno, acá van a conocer la historia de El Carmen de Viboral, ubicación espacial, cómo inició todo el cuento. Acá pueden ver, pues bueno, cómo pasó de generación en generación este hermoso arte de la cerámica. Vamos acá unos restos, quién dirá cuántos años tengan. Aquí podemos ver el proceso desde que inicia la amasada, la torneada, se barbecea también, dependiendo del producto. No todos usan ese mismo estilo. Pasan al tema de pulido, decorar, esmaltar y se quema y se obtiene este producto. Vean esto. ¿Qué tal es? Este es como de los más típicos realmente, ese color. Acá van a poder ver todo el proceso desde la época prehistórica, cómo fue toda la línea de tiempo, época colonial, resurgimiento de la cerámica y cómo está hoy actualmente aquí en el Carmen de Viboral. Aquí vamos a poder ver vasijas de miles de años, fragmentos de cerámica y líticos. Acá ya un poco diferente como herramientas líticas. Wow, vean. Como cuchillos o algo así también. Oigan, súper recomendado venirse para acá primero. Y ahora sí, vamos a conocer este proceso bien de cerca en una de las fábricas acá en el Carmen de Viboral. Acompáñenme, vamos pues. Bueno amigos, y como llegamos a la tierra de la cerámica, por supuesto hay que irnos a una planta de producción, porque es que acá es otro cuento. Acá llegamos a Viboral Cerámica. Esto es una
fábrica de mucha historia. Vamos a conocer un poco sobre ellos. Ya les cuento. Amigos, nos vinimos para Viboral Cerámica. Vamos a vivir la experiencia de este hermoso arte. Nos encontramos aquí con Juan. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por recibirnos aquí. Bienvenido. Va a ser nuestro super guía el día de hoy y va a hacer que todos se enamoren de este Claro lugar, que sí. ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Excelente, Juan. Vamos pues. Vamos. Nosotros somos Viboral Cerámica y Renacer. Somos una sola empresa, pero contamos con 2 almacenes en este caso. Actualmente nos encontramos con Viboral Cerámica. Este almacén es un poco más moderno, mientras que el almacén de Renacer tenemos decoraciones mucho más tradicionales. Nosotros llevamos aproximadamente 27 años en esta industria de la cerámica. Iniciamos un año después una de las empresas más grandes de acá del Carmen haya terminado, se llamaba La Continental. Esos fueron los que iniciaron todo este proceso artesanal y básicamente a día de hoy pues nosotros somos los que llevamos prácticamente ese legado, ¿cierto? Nelson Zuluaga, él trabajó también en esa empresa. Él le dijo a 5 personas, les dijo, vénganse a trabajar conmigo. Vamos a iniciar una empresa y por eso fue que se llamó Renacer, que es como el renacimiento de la cerámica, porque prácticamente en esa época se estaba acabando, ¿cierto? Sí. Entonces, por eso es que llevamos 27 años de trayectoria y prácticamente son 27 años de experiencia. Nosotros contamos con denominación de origen. La denominación de origen básicamente es la que protege que estos productos no los hagan en otros lugares. Tú has visto, no sé si conoces la denominación de origen que tiene, o bueno, que están en proceso las mochilas Guayú de La Guajira. Sí. En este caso, nosotros contamos con esa denominación de origen que básicamente es la protección de que estos productos no se hagan en otros lugares, ni en Río Negro, ni en Medellín, ni en Bogotá. ¿Por qué? Porque es exclusivamente del Carmen de Viboral. Lo que lo hace especial. Exactamente. ¿Y qué es lo que le hace especial? Las decoraciones bajo esmalte. Todo es hecho y decorado bajo esmalte, con manos artesanas. Aparte de eso, también contamos con una resolución que es la 1440, la tenemos desde el 2021, que garantiza que los productos que nosotros vendemos son completamente libres de cadmio y plomo. En este caso es un producto que es libre completamente y que no le va a hacer daño a ninguna persona en caso de que lo requiera meter en microondas, lavavajillas. Es un producto que es completamente libre de este producto dañino, ¿cierto? Además de eso, contamos con patrimonio cultural, que básicamente el patrimonio cultural es de que nosotros, digamos, llevamos esta tradición durante muchos años más, porque obviamente es un proceso que es intangible, que tú lo puedes ver pero no lo puedes tocar, porque básicamente lo que hacemos es mostrar un producto. Y bueno, nada, pues yo creo que no tenemos nada más que decir. Contextualizamos perfectamente bien. Muchísimas gracias. Vamos a subir pues. entonces a ver el proceso. De una. Vamos pues. Ay, parce, llegamos al paraíso de la cerámica. No, que nota todo eso. Esta es la arcilla que nosotros utilizamos, ¿cierto? Sí. Esta arcilla nosotros generalmente no la extraemos porque la arcilla acá en el Carmen está protegida por Fornare, ¿cierto? Okay. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La compramos, se la compramos directamente a Corona, ellos nos proporcionan la arcilla ya lista. Ah, huepucha. Sí, lo único que hacemos nosotros, amasarla, porque esta arcilla, como llega tan dura, tenemos que pasarla por un proceso en el cual, digamos, la arcilla esté mucho más apta para hacer esos productos. Okay. Y esta es la máquina que nosotros utilizamos. Por esta zona, introducimos la arcilla, ella pasa por unos molinos. Por este lado se le extrae el aire porque la arcilla no puede tener ni aire, claro. Tiene que salir homogénea. Y miren que ella va pasando por todo este proceso hasta salir a este lado. Luego vamos a pasar por la parte de los tornos, que es otra parte del proceso, ¿cierto? Sí. Tornos de tarraja, que es donde básicamente nosotros hacemos todas estas piezas. Las tarrajas son estas que tenemos en esta zona, que son lo que le da el grosor a las piezas, básicamente. Sí. Esto es lo que nosotros utilizamos y miren que cada una tiene una referencia distinta. Depende de la pieza que vayamos a hacer. A producir. Miren que todas son completamente diferentes. Vamos a pasar por esta zona y vamos a ver cómo hacen ellos ese proceso. Así es, ellos básicamente van haciendo esas telas de arcilla. No, pues este tan espectacular, pues. Eso que está haciendo él se llama pelotear. Pelotear la arcilla es básicamente ponerla homogénea y compacta para poder ellos luego cortar estas telas de arcilla y poderse utilizar.
Entonces, antes de empezar, lo que vamos a ver es que primero, lo que es el torno está compuesto por dos partes. El torno es esto que gira, ¿cierto? Básicamente. Ahí está el molde ya. Entonces ahí ya está el molde listo con la arcilla. Entonces vamos a ver el proceso de forjado, en el cual él lo que empieza a hacer es, empieza a girar la pieza con el molde y empieza a formar ese producto con la tarraja y el molde ya. Tarraja. Sí, la tarraja es la parte de arriba y la parte de abajo pues, obviamente es el molde. Luego él con la hojilla le retira el exceso de arcilla, que obviamente todo eso se puede volver a reutilizar y quedar lista la pieza. Esta pieza en este caso se puede demorar aproximadamente 2 horas o más para poderse secar. Luego él lo que hace es desmoldar estas piezas y ponerlas a secar completamente. Miren cómo las desmolda de fácil. No. Y a secar. Y a secar. Mucho más. ¿Qué sigue ahora, Juanma? Listo, ahora vamos a seguir porque pues obviamente el producto se tiene que pulir, tiene que limpiarse, tiene que retirársele el exceso de arcilla que nosotros le llamamos rebaba, y eso lo hacemos en esta zona de acá. Vamos a avanzar y vamos a ver esa parte del proceso. Bueno, en esta parte ya vamos a ver una parte del proceso que es muy importante y es donde nosotros básicamente le damos esa terminación final a cada producto, donde todos estos productos empiezan a tener mejor calidad, ¿cierto? Desde inicio hasta el final. Obviamente en cada proceso nosotros verificamos que el producto esté en perfecto estado, que no vaya a tener ninguna grieta ni ningún desvío, y si lo tiene en este caso nosotros se los vamos arreglando. Oigan, no, este lugar está muy top, amigos. Los procesos tan bien establecidos que tienen es de otro nivel, en serio que recomendadísimo venir a vivirse este tour. Vean todas estas piezas tan hermosas, tan bien hechas. Todas estas tienen rebaba todavía, así que van al proceso pues de limpieza y de pulido de cada una de ellas. Ahora vamos a ver en la parte del pegado de orejas, que en este caso obviamente como estos productos salen del molde sin haberse pegado la oreja, lo que vamos a hacer al siguiente es ver cómo nosotros pegamos esas orejitas con un tipo de arcilla que se llama barbotina. En este caso vamos a ver cómo ella los va a pegar. Ella lo que hace es coger un mug, la oreja ya lista, la oreja lista, la unta con la barbotina y básicamente los va pegando uno a uno en el producto. y ya esperamos un momento. Exactamente, esperamos que esté listo, que esté un poco más seco y luego lo que hacemos es retirarle un poquitico la arcilla, ¿cierto? Tú lo puedes coger de la oreja o se cae. Ahí la prueba. Esa es la prueba. Bueno, ahí quedó. Perfecto. Es la prueba. Esa es la prueba de calidad. Ahí está, vean. Bueno, amigos, llegamos a la zona de acabado, a la zona de horno, de detalle. Juan, cuéntanos qué más tenemos aquí en este. Bueno, mira, ya como conocimos una parte del proceso, digamos que fue el proceso de elaboración, ya vamos a ver la primera quema en este caso. Acá lo que tenemos es el horno. Generalmente los productos se introducen por esta zona y al otro lado se sacaría el producto ya terminado, que este sería uno de los productos ya quemados por primera vez. A esto se le llama bizcocho. En todas las zonas nosotros tenemos procesos de clasificación. ¿Cómo hacemos ese proceso de clasificación? Básicamente lo hacemos con este producto que tengo acá, que esto es como un palito, ¿cierto? Y rectificamos que la pieza no esté quebrada, que no esté rajada, porque en este caso, ¿para qué vamos a decorar una pieza que está rajada? Claro. Vamos a perder tiempo y producción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sostenemos la pieza de este modo y empezamos a sonarlo. Miren la diferencia entre sonarlo así y un producto quebrado, que generalmente también se suena así, pero les voy a hacer una demostración cómo sonaría. De este modo se describiría que es un producto que está quebrado, pero como tal, acá podemos ver que es un producto que es apto para la decoración. Hay uno de los colores que es más representativo de nosotros, que se llama azul cobalto. El azul cobalto es uno de los colores que más manejamos acá en el Carmen de Viboral. Sí. Este es el color azul cobalto del que nosotros tanto hablamos, es uno de los colores más típicos del Carmen y resulta que así es aplicado sin quemar. Cuando el producto se quema, miren la diferencia del color. Oigan, eso es magia.
prácticamente el color cambia su tonalidad por la temperatura del horno. O sea que Ay, cuando qué él se espectacular. esmalta, básicamente, y se quema, quedaría así el producto ya terminado. ¿Qué nota eso, parce? Sí, tiene mucha diferencia en la tonalidad. ¿Pasa lo mismo con los otros colores, Juan? No, hay colores que mantienen su tonalidad. Sobre todo el cobalto, que es el que les acabo de mostrar, es uno de los colores que más tiene variación. Obvio, si se quema a diferentes temperaturas, a mucho más altas temperaturas, puede que los colores varíen su tonalidad. Es algo que es posible. Esta zona ya es de decoración. Básicamente lo que vamos a ver es que todas las chicas acá están decorando piezas completamente a mano. Y en este caso nosotros manejamos diferentes niveles. Acá ya vamos a mostrar de que básicamente todas las decoraciones tienen nombres distintos. Por ejemplo, en este caso tenemos esta decoración que se llama Big Flower amarillo. Lo único que la determina es como su color, ¿cierto? Porque de hecho esta decoración se hace en 4 colores distintos: amarillo, celeste, rosado y rojo, que quizás lo vamos a ir viendo por todo el proceso. Vean cómo queda acá pintado el proceso, cómo queda esta sopera pintada, y vean cómo va quedando el acabado final. O sea, es un trabajo súper riguroso. Estas manos son mágicas, amigos, la verdad. Vean. Después de recorrer esta fábrica y ver de cerca cada etapa del proceso, entendimos por qué la cerámica del Carmen de Viboral es tan exclusiva y por qué sus piezas alcanzan un alto valor. No es solo barro y pintura, es tiempo, dedicación y un legado cultural que se moldea con amor y paciencia. Cada flor pintada a mano, cada trazo y cada horneada representan siglos de tradición y el esfuerzo de comunidades enteras que mantienen viva esta práctica. Conocer esta labor nos inspira a valorar más lo hecho a mano, a reconocer el trabajo detrás de cada obra y a sentir orgullo por el patrimonio que tenemos en Colombia. Bueno, yo les voy a dejar, por supuesto, como siempre, todos los datos acá en la parte de abajo, pues para que ustedes reserven y vengan a vivir esta increíble experiencia en el Bienvenidos Carmen de todos. Viboral. Hermano, muchísimas gracias, muy amables. Y bueno, nosotros continuamos perdiéndonos acá por este pueblito Claro que sí. hermoso de Antioquia. Muchísimas gracias. Vamos pues, chao pues.